¿Qué tan grave es el decreto que acaba de firmar Vladimir Putin en Rusia a niveles militares, peregrinos? ¿Es cierto que el ejército ruso va a llegar a tener cerca de 2.300.000 tropas activas para empezar cualquier tipo de conflicto en contra de la propia OTAN, peregrinos? ¿De qué exactamente estamos hablando en estos momentos? Y sobre todo, ¿qué repercusiones tendrá este decreto recién firmado por Vladimir Putin en el contexto internacional? ¿Será cierta la información que dicen los ucranianos? ¿Tiene que ver con que esta decisión de aumentar el número de tropas en el ejército ruso va encaminada al sentido de que por lo menos al mes Rusia está perdiendo 30.000 tropas? ¿Será cierto que desde que comenzó el conflicto los rusos han perdido más de 600.000 de sus tropas? ¿Cómo le podría pesar todo este contexto a Vladimir Putin y a su aceptación en Rusia? Bueno, peregrinos, pues a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto. Les advierto que se abrochen los cinturones porque pueden irse de espaldas cuando se enteren exactamente cuántas tropas va a tener en reserva Vladimir Putin para utilizarlas no solamente en contra de Ucrania, sino además en un hipotético y posible conflicto en contra de la OTAN. Este decreto justamente lo firma Putin en el contexto en el que los aliados de la OTAN están pensándose seriamente ya la posibilidad de permitirle a Ucrania alcanzar objetivos militares en las profundidades del territorio ruso con misiles de largo alcance británicos Storm Shadow y ATACMS de Estados Unidos. ¿Están listos, peregrinos? Bueno, pues esto apenas está arrancando. Y vamos a decir que el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto apenas el 16 de septiembre que aumenta el número de las Fuerzas Armadas rusas de aproximadamente 2.2 millones hasta 2.3 millones de personas. Es decir, el ejército ruso tenía 2.200.000 tropas y ahora con este decreto ruso casi llegará a los 2.400.000, es decir, otras 200.000 tropas más que estén listas para la batalla, incluyendo a 1.5 millones de personal militar. Porque, a ver, peregrinos, no todos estos 2.400.000 tropas rusas no son militares nada más, sino personal militar, es decir, personas que hacen comida, personas que están en hospitales, personas que están llevando a cabo operaciones inclusive de propaganda, todo este tema. Cualquier personal militar, incluidas las tropas rusas, van a conformar un número de 2 millones casi 400.000 personas. El decreto entrará en vigor el 1 de diciembre del 2024 y añadirá 180.000 personas adicionales al personal militar y administrativo ruso. Es lo que les digo, peregrinos. Pero a ver, si ustedes tienen un ejército y necesitan más apoyo administrativo, logístico, personal médico, personal que cocine para los soldados, si ustedes necesitan más de este tipo de personal, pues es porque están teniendo más tropas que necesitan más personal, peregrinos. Y todo esto nos dice que Vladimir Putin no la está pasando bien en Ucrania. Tan no la está pasando bien en Ucrania que necesita más personal militar y obviamente más tropas en el ejército. ¿Y cómo repercute esto en la sociedad rusa? Bueno, primero, a niveles económicos. Cuando tú reclutas a más personas, sobre todo a hombres, esas personas dejan de ser productivas en otro sector de tu economía. Por ejemplo, ingenieros, licenciados que pudieran estar haciendo crecer la economía rusa, ahora tienen que enlistarse en las tropas rusas para apoyar en contra del ejército ucraniano. Además, a Putin le preocupa muchísimo el hecho de que, y esto se los voy a leer más adelante, pero a Putin le preocupa muchísimo el hecho de que comience a perder el apoyo de la sociedad rusa. ¿Por qué, peregrinos? Porque pónganse en el lugar ustedes de las abuelitas, de los papás, de las mamás, de los hermanos, de las hermanas,
en general de los familiares de las personas que son reclutadas, enviadas a Ucrania y nunca los vuelven a ver. O regresan muy dañados, sea física o mentalmente. Bueno, esto obviamente no lo quiere Vladimir Putin, perder el apoyo de la sociedad rusa. Por eso Putin se está concentrando, y ahorita se los voy a decir más adelante, en las comunidades vulnerables en Rusia. No, obviamente Putin no trata de reclutar a personas en Moscú o en San Petersburgo. Los trata de reclutar de las comunidades más alejadas y más pobres de Rusia, que básicamente no tienen nada que perder. Y además se están centrando mucho en los extranjeros, ofreciéndoles muy buenos salarios para que se animen a enlistarse en el ejército ruso y evitar así que las grandes ciudades rusas se pongan en contra de Vladimir Putin, les digo, como San Petersburgo o inclusive como Moscú. La última vez que se incrementó el personal militar en Rusia fue en diciembre del 2023, cuando se elevó a 2.200.000 personas, de las cuales 1.320.000 eran militares. Es decir, es más o menos lo mismo ahorita, peregrinos. Debe de haber 1.5 millones de personas fungiendo o ejerciendo el papel de tropas, y el resto, unos 700.000, tiene que ver con personal militar. En agosto del 2022, 6 meses después de la invasión de Rusia a Ucrania, el número de personal militar aumentó a 1.150.000, superando el decreto de 2017 que establecía una cifra de 1 millón. Entonces vean, peregrinos, antes de empezar la invasión, Rusia tenía de personal militar a 1 millón. Después, en el mes de agosto, 6 meses después de la invasión, aumentó a 1.150.000. Y ahora va a aumentar a 1.320.000. Imagínense eso, peregrinos. Rusia movilizó a unos 300.000 reservistas en una movilización limitada en septiembre del 2022, pero ha tratado Vladimir Putin de evitar un reclutamiento masivo, enfocándose, como les dije, en regiones económicamente débiles o en migrantes. Ucrania cree que Rusia sigue reclutando secretamente unos 30.000 militares mensuales, peregrinos. Esto para equilibrar sus pérdidas militares, lo que significa que si Rusia está reclutando a 30.000 soldados al mes, pues estará perdiendo básicamente la misma cifra en el campo de batalla. Rusia no publica cifras oficiales de bajas. Los ucranianos, sin embargo, estiman que las pérdidas rusas superan las 630.000, peregrinos, 630.000 soldados que ha perdido Rusia. Entre ellos, pues, militares que han perdido la vida, heridos o capturados hasta el mes de septiembre de este año, peregrinos. Imagínense eso, una catástrofe para la sociedad rusa. Ahora bien, aquí la pregunta es, seguramente que ustedes tienen, y muchas personas tienen, es ¿por qué exactamente Vladimir Putin quiere tantas tropas si se supone que le está yendo, según Putin, bien en Ucrania? ¿Por qué entonces necesita más apoyo militar y personal militar en general? Bueno, primero, peregrinos, porque obviamente el ejército ruso no le está pasando bien en Ucrania. Recuerden, a ver, los que digan, pero está ganando, pues sí, es cierto, está avanzando. Pero recuerden que Putin prometió que en solo cuestión de días tomaría Kiev, la capital ucraniana. Y hoy, 2 años y medio después de haber arrancado su invasión el 24 de febrero del 2022, no solamente no vemos que Rusia haya obtenido una victoria, sino que además ha perdido territorio, ha perdido la región de Kursk. Imagínense eso. Bueno, todo este tema, peregrinos, nos hace pensar que, además de que Putin está preocupado por la actualidad en el campo de batalla, también hay que tomar en cuenta, no sé si recuerdan que yo les he dado estas noticias, que el ejército ruso ha abierto nuevas brigadas. Además de las tropas que envían a Ucrania,
hay muchas tropas que están vigilando sobre todo la frontera de Rusia con Finlandia. ¿Por qué? Pues porque recuerden que Finlandia ya es nuevo miembro del bloque de la OTAN y Vladimir Putin dijo que una de las respuestas que iba a llevar a cabo el ejército ruso era precisamente tener vigilada la frontera con Finlandia. Ahora, ¿por qué? Porque nada más y nada menos que la frontera de Finlandia con Rusia es la más grande de toda Europa. La frontera que comparte Finlandia con Rusia es la más grande que cualquier país europeo comparte con Rusia. Por eso es tan importante para los finlandeses estar en la OTAN y tener bien resguardada su frontera. Y obviamente para Putin y la seguridad nacional rusa es importante tener vigilada esta frontera gigantesca que ahora le pertenece a la OTAN. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Qué creen de todo esto? ¿Creen que el hecho de que Putin siga agregando trabajos militares al ejército ruso significa debilidad? ¿Significa que no la está pasando nada bien en Ucrania? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.